Desde tiempos inmemoriales hasta la fecha, el espacio exterior nos sorprende. La astronomía, una ciencia que ha logrado resolver varias preguntas, aún nos deja con muchas dudas, pero estoy seguro de que no todos, incluso me atrevería a decir que la mayoría de la gente no conoce todos los puntos por los cuales pasó la astronomía. Por eso, hoy, en el canal de Astrofísica y Astronomía, como primer video, les voy a dar la cronología de la astronomía. Sin más que decir, comencemos. Para decir los inicios de la astronomía, no se sabe, pero esto se remonta a más o menos aproximadamente entre el 6000 y el 7000 antes de Cristo, en los cuales los sumerios, civilización más avanzada de la época y la más antigua que conocemos hasta el momento, ya iban descubriendo lo que es el Sol, la Luna, los astros y etcétera. En esta época ocurrieron muchas buenas cosas para la astronomía, porque se pasaba de la edad de las cavernas a una civilización, lo que favoreció el desarrollo de las diversas ciencias. Aquí cabe recalcar también que los mayas, aztecas, civilizaciones preincaicas e incluso los incas alrededor del 4000 a.C. también realizaban unos descubrimientos astronómicos parecidos a los sumerios, claro, ignorando que estos existían. Pero igualmente cuenta bastante porque es como que ellos también hubieran comenzado desde cero, aunque nosotros nos vamos a referir solo al viejo mundo desde antes del año más o menos 1594. Luego, aproximadamente en el año 3500 a 2500 antes de Cristo, la edad de bronce hacía que los egipcios pudieran tener una mayor investigación de las ciencias gracias a que el uso de este metal les permitía comodidades en otros campos. Ellos estudiaron más a fondo la luna, sus ciclos y sus fases. Ahora, aproximadamente se tienen registros de que en el 2000 hasta el 0 antes de Cristo se podía encontrar bastantes descubrimientos astronómicos en China, incluido el estudio completo de los eclipses. Bueno, antes de todo eso, también hay que tomar en cuenta que cuando Grecia tuvo bastantes conquistas, se llenó todo de mitos y fue una época mala para la astronomía, porque se creía que todo era realizado por dioses. Hasta que aproximadamente en el siglo II antes de Cristo o incluso en el siglo I antes de Cristo, Tales de Mileto consideró que la Tierra podría ser redonda. Más o menos en el año 585 antes de Cristo, Pitágoras formuló una teoría. ¿Qué decía esta teoría? Que todos los astros giraban alrededor de un fuego central. ¿A qué se refiere esto? Que la Tierra, el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban alrededor de un solo fuego central. En este habían algunos elementos, los que eran solo 5 planetas, bastantes estrellas, tenían unas esferoestrellas que eran como estrellas pero más esferoidales según Pitágoras. Estaba el Sol, la Luna, la Tierra y debajo de la Tierra estaba la antitierra. Todo esto giraba en torno a un fuego central. Luego, más o menos en el siglo I o siglo II después de Cristo, Aristarco postuló que la Tierra giraba alrededor del Sol. Estos serían las bases para la teoría heliocéntrica luego postulada por otros científicos. Aunque, ignorando esto, aproximadamente en el siglo II, Ptolomeo de Alejandría estableció la teoría geocéntrica, la cual decía
que todos los astros y cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Desde aquí hasta aproximadamente 1540 se dio más importancia a la política, arte, matemáticas y otras ciencias, los cuales impidieron el desarrollo de la astronomía. Esta época fue conocida como el oscurantismo. Ahora, más o menos en 1543, Nicolás Copérnico postuló la teoría heliocéntrica, pero esta era una teoría heliocéntrica definitiva, la cual tenía muchas más bases y sería aceptada tiempo después. Ya para 1576, Tycho Brahe fundó el observatorio en la isla de H-Ben, lo cual permitiría un avance espectacular en la astronomía debido al posicionamiento de este observatorio, lo cual permitía ver los astros muy claramente y sin contaminación visual. En 1608 se daría un gran paso para la astronomía, el cual sería que Hans Lippershey diseñaría el primer telescopio. Como sabemos, si es que ahora se quiere estudiar los astros, es imprescindible un buen telescopio, porque o si no, no se podría hacer mucho. Ya para 1609, Galileo Galilei realiza la primera observación telescópica, descubriendo Júpiter y sus lunas. En ese mismo año, Johannes Kepler publicó las primeras leyes del movimiento planetario. En el año de 1609 solo se publicaron 2 leyes, las cuales decían que la primera ley decía que todos los planetas se desplazaban alrededor del Sol formando órbitas elípticas, como ya se ha confirmado ahora, y que el Sol se encuentra en el centro de todas estas elipses. La segunda ley, también publicada para 1609, dice que el radio vector que une un planeta y el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. ¿A qué se refiere con esto? Un radio vector es, digamos, una parte de una circunferencia, una línea recta que va desde el centro hasta el filo de una circunferencia. Eso quiere decir que la órbita a través de los planetas alrededor del Sol genera radiovectores. Eso significa que cuando un radiovector une a un planeta y al Sol, está siendo un radiovector que sale del planeta, pero al mismo tiempo es un radiovector que sale desde el Sol. Esto hace que recorra las mismas áreas al mismo tiempo. También, para 1618, se publica la tercera ley del movimiento planetario, también por Johannes Kepler, que dice que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita. Ya, ¿a qué se refiere esto? Primero hay que decir que un periodo orbital es el tiempo en el que un astro da una vuelta en toda su órbita, y que el semieje mayor de una órbita elíptica es, como sabemos, las elipses no son totalmente redondas, entonces tienen un lado más largo y otro lado más pequeño, es decir, son imposibles de dividir en dos. El semieje mayor es en sí la mitad del diámetro más largo de la elipse. Esto quiere decir que la mitad del lado más alto de la elipse, al ser multiplicada por sí misma 3 veces, nos da el periodo orbital multiplicado por sí mismo 2 veces. Ahora, para 1666, Newton formula sus leyes de gravedad, la cual nos dice que la gravedad que genera el Sol o la Tierra es directamente proporcional a su masa, peso, densidad en general, longitud, volumen, etc. Y que la gravedad que atrae a las dos es tan fuerte como las dos gravedades juntas. Luego, en 1668,
Isaac Newton construye el primer telescopio reflector. Esto es también un gran avance debido a que los otros telescopios no eran muy claros. Y este telescopio reflector hace que todos los planetas se puedan ver muy bien. Ahora, para 1675 tenemos la fundación del Observatorio de Greenwich, algo que es muy importante debido a que en este observatorio también es muy buena la observación debido a que está central en el planeta. En este mismo año ocurre otra cosa que es súper importante, más que para la astronomía, para la astrofísica, debido a que esto es utilizado en todas las ecuaciones modernas e incluso lo utilizó Einstein en sus ecuaciones. Y es que Roemer, un científico de la época, midió la velocidad de la luz, es decir, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Aquí, ya más o menos, para 1705, Edmund Halley predice el regreso en 1758 del cometa que ahora lleva su nombre. Por supuesto, el cometa Halley. ¿A qué se refiere esto? Edmund Halley, usando los cálculos con las leyes descubiertas antes, ya aplicadas, dice que el cometa Halley regresaría en 1758. O sea, no cambia el tiempo a 1758, sino que él en 1705 dice que va a regresar en 1758. Ahora ya para 1781, Charles Messier publica el catálogo de nebulosas y cúmulos estelares, algo que nos ayuda hasta hoy para comprender cuántas nebulosas y cúmulos estelares existen aproximadamente. Claro que ya se han ido descubriendo más, pero obviamente el catálogo se ha ido actualizando. Para este mismo año, William Herschel descubrió Urano. Ya para el cambio de siglo, en 1801, Giuseppe Piazzi descubre Ceres. Ceres es el asteroide más grande visto hasta el momento. Bueno, y hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. Mañana subiré la segunda parte que llega hasta cuando el proyecto Apolo explora la Luna. Sin más que decir, suscríbanse, apoyen al canal. Muchas gracias. Hasta luego.